Hermano Jaime, gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con usted, con todos mis amados hermanos. Buenas noches para todos. Buenas noches, pastor. Dios les guarde, que el Señor los proteja y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta noche. Agradecer a todos los hermanos que me escribieron el domingo, ya especificando que las mayúsculas sí son acentuadas, con lujo de detalles, así que agradezco a Dios por eso. Como también volver a recordarles dos cositas muy importantes, sobre todo cuando usted me ve aquí en la pantalla, que yo estoy chateando. No es que estoy chateando porque quiera hacerlo, sino porque están haciéndome preguntas de la reunión, dejo entrar a este lo elimino, ¿qué pasa con el sonido, pastor? Todo eso. Entonces, quiero dar esa explicación para que usted esté en conocimiento. Y también agradezco a los hermanos que me envían el mensaje de que ya el gobierno está pensando abrir las iglesias. Sí, eso es verdad, pero nosotros debemos entender como iglesia, al ser una iglesia pequeñita y el lugar pequeñito que tenemos, no es que nosotros ya llegamos y volvemos inmediatamente. Hay restricciones que el gobierno pone y que está muy bien, es para nuestro cuidado, para ser prudentes, como por ejemplo no hay iglesia infantil, no hay iglesia de los niños. Ejemplo, debe haber una separación de 1,5 metros o 2 metros por hermano. Entonces imagínense, nuestro salón lo dividimos de 2 metros por cada hermano, no creo que alcance más de 10, 15. Entonces debemos estar tranquilos, debemos ser prudentes para ir viendo cómo lo vamos haciendo. Así que agradezco a todos aquellos que me envían esa información, muy agradecidos con ellos, y estamos orando y el liderazgo de la iglesia está viendo qué es lo más sabio, porque debemos ser muy prudentes también. Bienvenidos a los miércoles de estudio bíblico y oración. Estamos conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. En nuestra mente limitada y afectada por la caída, por el pecado, gracias a la obra del Espíritu Santo, podemos aprender y tratar de conocer a ese ser maravilloso que cambió y transformó nuestras vidas. Cuando usted escucha el nombre Jesús por ahí o lo ve, es algo que usted debe decir, ese es el nombre más hermoso que ha existido y existirá, y la Biblia dice que es un nombre sobre todo nombre. Por eso estamos en este proceso de conocer a Jesús. Pablo dijo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de conocerle. Y ese debe ser la meta, ese debe ser el deseo, el anhelo de todo creyente, conocer a Jesús. Muchos dicen, Jesús cambió mi vida, Jesús transformó mi vida, ¿qué haría yo sin él? Mi vida es un antes y después de Cristo. Es hermoso que usted lo diga, pero lo importante es que usted lo conozca, aprecie, valore y sobre todo tenga idea de quién es Jesucristo realmente. Ya hemos visto dos facetas, por así decirlo, de Jesús. Jesús como Dios. Usted ya tiene muy claro bíblicamente que Jesús es Dios. ¿Por qué? Por sus atributos divinos que solo Dios puede tener. Jesús es, hizo y dijo cosas que solo Dios es, dice y puede hacer. Si lo quiere resumir, nadie más puede hacer o decir las cosas que Jesús dijo, hizo, porque solo Dios puede hacerlo. Por eso Él es Dios, 100% Dios. Cuando vuelvan estas personas desesperadas de los testigos de Jehová, yo me imagino cuando ya den la oportunidad libre y empiecen a golpear puertas, ellos dicen Jesús no es Dios, y usted les va a decir sí es Dios. Mire, la Biblia lo dice. Pero luego también vimos Jesús como hombre, 100% Dios, 100% hombre. Esa unión perfecta de la humanidad y de la divinidad de Jesús, que en ningún momento la humanidad de Jesús afectó su divinidad. Es por eso que usted está leyendo la Escritura y dice, Jesús sabía los pensamientos de ellos. Omnisciente, Dios lo sabe todo.
Y después la Escritura dice, Jesús tuvo hambre. Jesús, hombre, 100% hombre, el hombre perfecto. Y hoy veremos Jesús como Salvador. Jesús es el único y suficiente Salvador. Es por eso que Dios ve a la humanidad solamente entre pecadores perdidos y pecadores perdonados, entre personas condenadas al infierno a pagar por sus pecados, pero también ve a personas salvas, personas que son salvas de la ira y del juicio de Dios. Son aquellas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en Jesucristo como aquel Señor y Salvador de su vida. Por eso hoy veremos rápidamente por qué la Biblia dice que Jesús es Salvador, porque Él es el único Salvador. ¿No he escuchado a veces que a los cristianos, aquellos que predicamos el Evangelio por la gracia de Dios, sano y puro, oye, ¿por qué ustedes son tan radicales? ¿Por qué ustedes se creen los únicos? ¿Por qué ustedes creen que son los únicos que tienen la verdad? ¿Por qué Jesús y no otros pueden ser Salvador? Como muchas personas ponen a María como corredentora, cosalvadora, ¿por qué ella no puede ayudar en un momentito? ¿O por qué no puedo yo ganarme el cielo? Hoy veremos en esta noche a Jesús como Salvador. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese cómo la Escritura es exclusiva. Solo se centra en una persona para salvar y esa persona es Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, solo por él. Oiga, ¿y no podría cambiar un poquito y no podríamos ver la forma de nosotros de ayudar un poquito? No, la Biblia nos dice que Jesús es, solo Él es el Salvador. Me encanta esta frase que aparece en este libro que nos está guiando, del pastor Charles Swindoll. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios hubiera enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido tecnología, Dios hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios hubiera enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido placer, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pero el pastor Charles Swindoll termina diciendo, pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, nos envió un Salvador. Nos envió aquella persona que puede perdonar nuestros pecados. Usted y yo tenemos la urgente necesidad de ser perdonados, de que nuestros pecados sean perdonados, y el único que puede perdonar pecados es la bendita persona de Jesucristo, y Él es el único que nos puede salvar. Es por eso que en Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él, otra vez exclusivo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús, de Josué, de Joshua, de Salvador. Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Vuelve a decir, un Salvador. No dicen varios Salvadores, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces la Biblia se encarga de ratificar, de ser exclusiva en centrarse en la persona de Jesús, que Él es el único y suficiente Salvador. 3 versículos más que nos afirman esta gran realidad de que Jesús es Salvador. Porque el marido es cabeza de la mujer, Efesios 5:23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El único Salvador de la iglesia es Jesucristo. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ya con estos versículos sería suficiente para que usted y yo quedáramos
claramente entendiendo de que Jesús es Salvador, que Él es el único Salvador. Pero hace falta hacernos algunas preguntas. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segunda Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Salvador Jesucristo. Pero hace falta hacernos unas preguntas en esta noche para llegar a un total entendimiento de que Jesús es Salvador, porque la Biblia ya lo afirma, no quedan dudas. Exclusivo, no hay otro. ¿Qué pasó para que usted y yo necesitáramos ser salvados? ¿Qué pasó? ¿Por qué necesitamos salvación? ¿Por qué su vecino, su tío, su abuelito, su hermano? ¿Por qué necesitan salvación? ¿Por qué usted y yo necesitábamos salvación? ¿Cuál era la situación del hombre después de la caída? ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? ¿A quién vino a salvar y por qué Jesús y no otros? Estas respuestas a estas preguntas que tienen que ver con este tema las daremos rápidamente en esta noche. ¿Qué pasó para que el hombre necesitara ser salvado? Y como siempre, mi amado hermano, necesitamos ir a Génesis 3. Es ahí donde comenzó todo el problema. Es ahí donde comenzó esa catástrofe mundial que afectó a toda la raza humana, a todo ser humano. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Al contrario, quedaron más ciegos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese día el hombre y la mujer murieron. Ese día morimos. Ese día desobedecimos a Dios. Ese día comenzamos nuestro rumbo y camino al infierno. ¿Por qué necesitábamos ser salvados? Porque ese día pecamos, desobedecimos, deshonramos a Dios e hicimos totalmente lo opuesto a lo que Dios nos pedía. Por eso Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Me imagino que acá habrá algunos abogados, ¿no? Algunos que están estudiando abogacía. No levante su mano, me corrige si me equivoco, pero en término bíblico, Romanos 5:12 es lo que se llama imputación. Adán pecó, bueno, todos pecamos. Todos estábamos ahí. Y ese día todos pecamos. Cuando Adán pecó, nos imputó a todos nosotros y a toda la raza humana, este Adán y esta Eva. Siempre le echamos la culpa a la mujer que dice, ¿por qué comió del fruto, no de la manzana? Y la mujer responde, ¿y dónde estaba el marido para cuidar a su esposa y advertirla? Pero ese día todos pecamos en Adán. Todos caímos, todos desobedecimos y a partir de ese momento todos nacen siendo pecadores. Todos nacimos siendo pecadores, los cuales merecemos pagar nuestro pecado. ¿Qué pasó? Bueno, Génesis 3 es el momento de la catástrofe mundial en donde Adán y Eva pecaron y ellos traspasaron ese pecado a toda la raza humana. Es por eso que todos nacemos siendo pecadores. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pecamos, desobedecimos a Dios, deshonramos a Dios, desobedecimos a Dios conscientemente y voluntariamente. No hay ninguna excusa. Fue totalmente consciente que pecamos en contra de Dios. ¿Y cuál fue la situación de nosotros a partir de la caída? ¿Qué pasó después de Génesis 3 con nosotros? Bueno, la Biblia nos va a mostrar solo 4 de las muchas que aparecen en la Escritura, 4 consecuencias de Génesis capítulo 3. En primer lugar, nos volvimos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos
Y muchas personas dicen, no, yo tengo a Dios como amigo. La Biblia dice que por causa de la caída somos enemigos de Dios, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En segundo lugar, consecuencia de la caída, esclavo del pecado. Romanos 6:17, que el domingo estamos estudiando en la escuela dominical, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es por eso, mi amado hermano, que usted y yo debemos entender que toda persona que nace con su naturaleza caída, nace siendo un pecador, nace siendo un enemigo de Dios. Y por más que quizás se persine, vaya a la iglesia, tenga su estampita ahí, tenga su Biblia abierta y diga yo soy una buena persona, la Biblia dice que esa persona, a causa de la caída, es enemiga de Dios y es esclavo del pecado. En tercer lugar, está muerto en sus delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y finalmente, destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este panorama es aterrador, es desolador para el ser humano. Enemigo de Dios, esclavo del pecado, muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Pero finalmente también condenados a pagar por nuestros pecados. ¿Qué pasó para que Jesús necesitara ser el Salvador, viniera a salvarnos? Caímos, desobedecimos en Edén. ¿Cuál fue nuestra condición después que caímos? Bueno, enemigo de Dios, esclavo del pecado. Y Jesús, ¿de qué vino a salvar? De que usted y yo pagáramos el infierno por nuestros pecados. Mi amado hermano, porque la paga del pecado es muerte. Y hay algo que siempre le digo a la persona que estoy evangelizando, le pregunto, ¿quién va a pagar por sus pecados, querida persona? Porque usted ha pecado y el pecado no es gratis. Como alguien dijo, el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora, entre comillas, pero después pague. Igual tiene que pagar. Y Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muchas personas, quizás por ignorancia o tratando de decir algo que calme un poco el dolor, cuando muere una persona sin Cristo, dicen, ya está descansando. Si la persona murió sin Cristo, no está descansando, comienza a sufrir el castigo eterno y no hay ninguna posibilidad más de salvación o salir de eso. Mi amado hermano, esta es la cruda realidad de que si alguien muere sin Cristo, sufrirá eterna condenación y perdición en el infierno. ¿Se dio cuenta usted, y perdone que ocupe este ejemplo difícil que ha pasado en estos días, se dio cuenta de estas personas que murieron quemadas ahí por la gasolina? ¿Se dio cuenta cómo explotó todo eso y fueron quemados y las imágenes tan terribles que se vieron? Yo escuchaba que alguna persona, bueno, dice, murieron y no se dieron cuenta y bueno, a lo menos ya están descansando. Bíblicamente, esas personas, si no se arrepintieron de sus pecados, Jesús no era su Señor y su Salvador, murieron en una forma terrible para despertar, abrir sus ojos en la condenación eterna del infierno. Eso es quizás difícil de asimilar, pero la paga del pecado es muerte. ¿De qué vino Jesús a salvarme? Del infierno, mi amado hermano, de pagar yo por mis pecados. Por eso Él es el Salvador del mundo. ¿Y a quién vino a salvar? ¿A quién? ¿A los más bonitos? ¿A los más simpáticos? ¿A los buenos? ¿A los más buenos? La Biblia dice que no hay ninguno bueno. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea.
1 Timoteo 2, del 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable de Dios, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos, fíjese la frase, todos, se vuelve a repetir, los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todo aquel que cree, todos los hombres sean salvos. 2 Corintios 5:15. ¿Cómo empieza el versículo que tiene ahí abajo? Y por algunos murió. ¿Dice así? Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13, está cerquita ahí. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Ahora, yo estoy absolutamente en contra de aquellas personas que dicen la oración fácil. Y es verdad. Uy, ya hice la oración de fe. Señor, listo, boom, ya soy salvo. La oración facilista, yo estoy en contra de eso. Porque si no, capaz que lo hizo ni entendió. A mí me pasó una vez que durante 20 minutos le estuve explicando a una señora, esto es el evangelio, usted va al infierno, usted necesita arrepentirse y arreglar sus cuentas con el Señor. Y esa señora dice, yo quiero arrepentirme. Perfecto. ¿Por qué no habla con el Señor y usted se arrepiente de sus pecados? Y la señora oró y yo feliz y le digo a la señora, bueno, señora, usted se arrepintió, pero ¿qué le pidió a Jesús? Bueno, yo le pedí que me ayudara, que encontrara un trabajo, que sanara a mi gatito, que ayudara a mi abuelita. O sea, totalmente. Muchas personas dicen que no debo orar, no debo arrepentirme, no debo pedirle a Jesús que sea mi Salvador. Bueno, entonces, ¿yo qué hago con Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cómo lo hago? Versículo 13, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare, ¿cómo invoco? Primera de Juan 5, 12 y 13. Vamos al 12. Mire lo que dice. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice la Biblia? No tiene. ¿Cómo usted tiene algo? Cuando lo toma. ¿Cómo es Jesús su Señor y su Salvador? Cuando usted lo confiesa, cuando usted lo habla, cuando usted lo dice. Pero no es una oración facilista de 2 por 2 son 4 sin entender. No, es una oración de arrepentimiento en donde usted habla con Jesús, le manifiesta su pecado, su condición y clama, ruega, suplica, implora que Él le salve del infierno y que perdone sus pecados. Hace poco estaba escuchando un predicador. Me encanta escuchar ese estudio de ese hombre, pero ese día me dejó un poquito descolocado cuando dijo lo siguiente. Dice, yo no sé, no estoy de acuerdo con algunas personas que dicen el día en que ellos se arrepintieron y el día en que ellos se convirtieron. Y él dijo, yo no sé cuándo me convertí. Y dije yo, entonces, ¿qué hago con el apóstol Pablo, que en el libro de los Hechos 3 veces cuenta su testimonio y dice, el día en que yo iba camino a Damasco? ¿Lo ha leído? Hágame así si lo ha leído. ¿Por qué se acordaba tan claramente que ese día hubo salvación, se convirtió ese día? Porque ese día es un día inolvidable para usted. Ese día Jesús lo salvó del infierno, perdonó sus pecados, lo libró del infierno. Es por eso que Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué dice después? ¿Qué dice después? Cómo extraño cuando preguntaba en la iglesia y ustedes me respondían y los que estaban durmiendo se despertaban y decían, uy, sí, pastor, ¿verdad? Ahora me hablo yo solo. ¿Sabe que a veces creo que me estoy quedando loco porque a veces estoy hablando solo, pero no importa.
¿Qué dice? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Usted sabe que tiene vida eterna? No, no estoy muy seguro, yo no lo sé. Hay personas que dicen, no, yo no sé. No, usted tiene que saber que es salvo. Porque si no, la obra de Jesucristo es una obra sin sentido. Todo aquel que cree, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién vino a salvar Jesús? A todo aquel que cree. A todo aquel que lee Efesios 1:13 y usted va a ver acá. Perdone que le llame así el camino de la salvación, pero me encanta Efesios 1:13. Porque muestra clarito cómo una persona llega a la salvación y está seguro de su salvación. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire lo que puse aquí a este lado, el camino de la salvación. Lo dice Efesios 1:13. Usted leyéndolo se da cuenta. En primer lugar, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído. La palabra oído ahí es la idea de prestar atención y entender. Una de las cosas que más me dice Consolito, ¿te acuerdas que el otro día te dije? Y yo, y me dice, no me prestaste atención. Bueno, tengo que reconocer, sí, ¿verdad? No te estaba prestando atención. Bueno, habiendo oído significa prestar atención y haber entendido. El evangelio necesita ser entendido. Luego dice, ¿qué escuchaste? El evangelio de vuestra salvación. Por eso nosotros predicamos que hay un infierno, que hay que pagar los pecados, que hay un Salvador. Por eso nosotros no hablamos ni de plata, no hablamos de sanidad, de milagro, porque eso no es el evangelio. Y habiendo creído, ¿en quién? En él. Y habiendo creído, el Espíritu Santo obra en la vida de la persona, convenciéndola de pecado, de justicia y de juicio, y esa persona cree en el evangelio. ¿Qué fuiste? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste salvo. ¿A quién vino a salvar Jesús? A todo aquel que cree. Por eso el evangelio es universal. Por eso Romanos 1:16 dice que el evangelio es para toda persona que escuche el evangelio. Ahora, usted sabe que siempre peleamos, nos dividimos y decimos, ay, que yo opino este otro. Hay algunos que dicen que para que usted sea salvo, Jesús debe ser tu Señor y tu Salvador. Otros dicen, no, solo tiene que ser tu Salvador. Otros dicen, no, solo tu Señor. Otros dicen Señor y Salvador. Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que a Dios de los muertos, serás salvo. Mi amado hermano, Jesús es Señor y Salvador. Si usted se arrepiente de sus pecados, si le dice a Jesús, entendiendo lo que está haciendo, oh Jesús, me arrepiento de mis pecados. Sálvame, sé tú mi Señor y mi Salvador. Clamo a ti por perdón. Jesús es Señor y Salvador. Si usted le dice a Jesús, sé tú mi Salvador, Jesús va a ser su Salvador. Ahora, si usted es de los que dice, no, Señor y Salvador, bueno, perfecto, Jesús es Señor y Salvador igual, nada va a cambiar. Él es Señor, como veremos más adelante, como también es Salvador. Y termino finalmente, ¿por qué Jesús y no otros? ¿Por qué no María? ¿Por qué no San Guchito? ¿Por qué no San Judas? ¿Por qué no un santo? Porque Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y habiendo inclinado la cabeza, consumado es, y entregó el Espíritu. Él, en la figurita que tiene acá, esa cruz lo hace a él el exclusivo y suficiente Salvador. Nadie más. ¿Y Mahoma? Mahoma nomás. ¿Y Confucio? El que inventó la confusión, de acuerdo a una persona que dijo eso. ¿Y este otro? ¿Y las otras religiones qué? Todos deben entender que Jesús es el único
Señor y Salvador porque Él fue el que murió en la cruz. Hay un pasaje, no lo tengo ahora, que en San Juan 19:21, y yo se los he dicho, aquellos que dicen que María es cosalvadora, que María también es un poquito mediadora, pero la Biblia dice que María estaba al lado de la cruz. María estaba al lado de la cruz. Si la Biblia dijera, no es Juan 19:21, si la Biblia dijera María estaba en la cruz, todo cambia. Pero el único que estaba en la cruz fue Jesucristo y Él fue el que pagó por nuestros pecados. Por eso Él es Salvador. Termino 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Por qué Jesús es Salvador? Porque Él fue el que murió y resucitó en la cruz por nuestros pecados. Mis amados hermanos, Jesús es Dios. Amén. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y ahora en esta noche hemos visto, Jesús es Salvador. Yo escuché a una persona una vez que le predicaba el evangelio a una persona y la persona le decía, sí, pero María puede ayudar un poquito. Y la persona, con tal de quedar bien, el que estaba evangelizando dice, bueno, pero está bien, como es la mamá, quizás un poquito puede ayudar. No, nadie ayuda. Ni usted ayuda, ni yo ayudo, ni la Virgen ayuda, ni los santos ayudan, porque el único, aquel que es suficiente Salvador, es Jesucristo. Termino haciéndole una pregunta en esta noche ya para terminar. ¿Es Jesús su Salvador? ¿Es su Señor y su Salvador? ¿Sabe usted que es salvo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha clamado, implorado, rogado por el perdón mediante la obra de Jesucristo en la cruz? Bueno, pastor, yo soy medio salvo. No. Yo soy un cuarto salvo. Yo soy 75%, no sé todavía. No, mi hermano, o es o no es. Jesús es Señor y Salvador de todo aquel que escucha el Evangelio. El Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio y lo lleva a la tremenda necesidad de arrepentirse de sus pecados. Por eso, mis amados hermanos, Jesús es Salvador. No hay otro. Hebreos 10:12, porque Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez, no hay más. Entonces, aquellos que son salvos y dicen, no, hoy perdí la salvación, mañana la vuelvo a recuperar, al otro día la vuelven a perder, una sola vez. Y Colosenses 2:13 y 14, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mis amados hermanos, Jesús es Salvador, Señor y Salvador. No hay otro. Es mi deseo que en esta noche usted sepa y tenga la absoluta certeza y seguridad de que Jesús es su Señor y su Salvador. Porque si no, como veremos conociendo a Jesús, hoy Él es su Salvador, mañana será su juez. Y eso es inevitable. Mis amados hermanos, Jesús es Salvador y no hay otro. Padre, gracias en esta noche, porque la Biblia nos muestra cómo Jesús es Salvador para todo aquel que cree, para todo aquel que escucha el Evangelio, para todo aquel que reconoce que es pecador y que debe arrepentirse de sus pecados, que va rumbo al infierno para pagar por sus pecados. Solo quizás en esta noche hay alguien aquí que ha escuchado la terrible realidad que debe pagar por sus pecados en el infierno, porque ha pecado. Pero nunca se ha arrepentido de sus pecados, nunca ha clamado, ha rogado, ha suplicado por el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, y nunca ha recurrido a Jesucristo en su vida.
No se olvide que no es una oración facilista, pero esta noche usted tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de clamar a Jesús por el perdón de sus pecados, de que le salve del infierno y que sea usted ahora un pecador perdonado y que Jesús sea su Señor y su Salvador. Tómese unos segunditos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invoque el nombre del Señor Jesucristo para salvación esta noche, si es que no lo ha hecho. Padre, gracias en esta noche por el Evangelio. Gracias porque sabemos que somos salvos, porque tu palabra nos dice, ese día es inolvidable. El apóstol Pablo contaba una y otra vez cómo en ese camino a Damasco tú te le apareciste y lo confrontaste. Padre, gracias por esta noche y este tiempo y por mis amados hermanos y hermanas. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.